Bienvenidos a El Debate, nuestro espacio de análisis riguroso y contraste de perspectivas sobre textos fundamentales. Hoy nos sumergimos en un material fascinante y verdaderamente profundo. Vamos a analizar la clase magistral impartida por el maestro Frank García el 24 de febrero de 2026. Esta sesión, para los que la habéis seguido de cerca, se centra en la compleja interacción entre el pensamiento, la escucha y el habla, lo que en la tradición de la cábala profética se conoce como el dibur, y cómo todo esto termina manifestándose en nuestra realidad física, o malhut. Hola a todos. Efectivamente, es un texto cautivador. Y lo es porque plantea una premisa que desafía por completo nuestra forma cotidiana de entender la realidad que habitamos. La pregunta central que vamos a diseccionar hoy y que atraviesa toda la clase es la siguiente. El mecanismo mediante el cual el lenguaje y el pensamiento alteran nuestra realidad es, fundamentalmente, un fenómeno vibratorio y metafísico en el que intervienen fuerzas espirituales directas, o por el contrario, la auténtica genialidad de este texto reside en su descripción milimétricamente precisa de un marco neurobiológico, psicológico y psicosomático, envuelto en un lenguaje ancestral. Fíjate que es precisamente en esa encrucijada donde trazaremos nuestras líneas de análisis hoy. Lo que a mí me resulta revelador de este material, y es la postura que voy a defender a lo largo de nuestra conversación, es cómo establece una mecánica metafísica literal. Como investigadora, argumentaré que el texto no usa metáforas, sino que documenta un ecosistema espiritual real, donde las palabras actúan como instrucciones vibratorias inmutables que configuran la materia y movilizan entidades específicas. Y por mi parte, como contrapunto, argumentaré que el núcleo funcional y transformador de este texto es de hecho un profundo tratado de reprogramación cognitivo-conductual. Sostendré que lo que el material denomina manifestación se explica empíricamente a través del sistema nervioso, la liberación de cortisol y las rutas neuronales. Para mí, el texto utiliza la metáfora mística para codificar la pura ciencia del cerebro humano. Y sentar las bases. Creo que debemos mirar a la afirmación más rotunda que hace el material desde el principio. La palabra no describe la realidad, sino que la fabrica. El maestro García fundamenta esto en el principio irrevocable de Génesis 1.3, recordando que el propio creador formó el universo mediante la voz, no con las manos. Exacto, el famoso hágase la luz. Esto es sumamente claro al advertirnos que las palabras no se las lleva el viento. Existe un ecosistema espiritual tangible donde fuerzas y entidades recogen estos dichos. Por un lado tenemos las fuerzas de Kedushá, que responden al orden y la bendición, y por otro las entidades de la Klipa, que cristalizan el caos. Todo esto opera bajo una ley férrea. El mundo espiritual no atiende a decretos vacíos, atiende a la coherencia vibratoria exacta entre lo que pensamos en nuestro fuero interno y lo que proclamamos verbalmente. Es una lectura muy directa de la terminología empleada, sin duda, y reconozco la belleza poética de ese ecosistema que describes. Sin embargo, mi perspectiva es que si bien el material utiliza toda esta arquitectura terminológica, cabalística, ya sabes, habla de sefirots, de entidades, de vasijas, su mecanismo de acción está explícita y magistralmente anclado en la biología. El propio texto traza una cadena de causalidad puramente psicológica. Ya. ¿A qué cadena te refieres exactamente? Pues a cuando señala cómo los pensamientos repetidos en nuestro hemisferio izquierdo generan emociones. Estas emociones derivan en actitudes, las actitudes forjan el carácter y finalmente el carácter dicta nuestro destino. Desde mi análisis, el texto desmitifica activamente el pensamiento mágico al detallar cómo el subconsciente, que como bien apunta el material, actúa 8 segundos más rápido que la mente consciente, y la amígdala cerebral son los verdaderos motores de nuestra realidad. A ver, pero la amígdala no crea el entorno externo, simplemente reacciona a él. Reacciona y lo moldea a través de nuestras decisiones. Son estos mecanismos neurológicos los que sabotean o impulsan la economía y la salud, ante la disonancia cognitiva, no una corte de entidades invisibles operando en el éter, esperando a que hablemos para lanzarnos un rayo de caos. Entiendo tu punto, pero aislar la biología de la espiritualidad es ignorar la raíz causante que propone el texto. Adentrémonos entonces en nuestro primer punto de contención que ilustra perfectamente esta divergencia: la naturaleza de la manifestación física y económica, lo que en el árbol de la vida se llama la dimensión de Malhut. Perfecto. Hablemos de economía y manifestación, que es un tema clave.
El material argumenta de forma contundente que la economía no responde únicamente a números empíricos o balances financieros, responde primariamente a la vibración mental. El maestro utiliza un ejemplo muy cotidiano que todos hemos vivido. Piensa en esto. Te levantas, miras la cuenta del banco y dices en voz alta: «La situación está difícil» o «estoy arruinada». Según el texto, no estás simplemente describiendo un estado de cosas, estás emitiendo un decreto vibratorio. Claro, estás programando tu cerebro para el fracaso. Más que programar el cerebro, ese decreto es recogido por la dimensión física de Malhut, materializando el caos en tu entorno. Se nos explica que los números son solo una parte de la economía, pero la economía real es la vibración del amante que actúa como un imán. Es el principio inmutable de que el mundo espiritual no atiende a lo que fingimos, sino a nuestra coherencia vibratoria interna. Si hay escasez en el pensamiento, Malhut manifestará el bloqueo inevitablemente. Tu cuenta bancaria se vacía porque la vibración de escasez repele la abundancia. Entiendo por qué piensas eso, pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente. La manifestación económica fallida o la escasez que describe el texto tiene una base neurológica explícita que el propio autor no oculta. Vale, a ver, explícame la biología de perder dinero por decir una frase. Es fascinante. El texto detalla que al verbalizar y rumiar estrés financiero con frases como «estoy arruinado», el cerebro enciende inmediatamente las alarmas de supervivencia, activa la amígdala y, con ella, el sistema nervioso simpático, liberando altísimos niveles de cortisol. Este cortisol, y el material lo señala médicamente, daña la corteza prefrontal, afectando directamente la capacidad de tomar buenas decisiones financieras y reduciendo la creatividad. O sea, nos vuelve menos inteligentes ante la crisis. Exactamente. Afecta directamente tu capacidad analítica de un plumazo. Por lo tanto, no es que una entidad metafísica del caos lea tu frecuencia vibratoria y te quite el dinero, es que tu química cerebral, inundada por la hormona del estrés, apaga tu creatividad justo cuando más la necesitas, llevándote a tomar decisiones impulsivas y erróneas. Es una brillante observación biológica. Fíjate, es una explicación clínica impecable, pero creo que se queda en la superficie del síntoma y no aborda la causa. Vayamos al segundo punto, que es la somatización y la salud física, porque aquí el texto es aún más claro sobre el origen metafísico. El material aborda cómo el habla negativa, conocida en la tradición como la Lashon Hara, la lengua maligna o las quejas crónicas, debilita estructuralmente nuestro árbol de la vida interno. El impacto somático de la queja. Sí, pero a un nivel espiritual. Impacta específicamente en la Sefirot de Netzach y Hod, que, para los que nos escuchan, estamos hablando de nuestra victoria o confianza, Netzach, y de la resonancia de lo que decimos, Hod, desestabilizando nuestro fundamento emocional en Yesod. El maestro cita explícitamente cómo estas palabras ociosas atraen un campo magnético denso. Como consecuencia metafísica directa, este campo baja la inmunidad y bloquea el flujo de la bendición, la verajá. Lo siento, pero no acabo de comprar esa idea. Déjame decirte por qué. Todo el argumento del autor a lo largo de la clase refuta la idea de un castigo místico externo, apuntando a las evidencias fisiológicas del texto. ¿Y cómo explicas los ejemplos de dolor físico que da el maestro? Pues precisamente analizando esos mismos ejemplos. El material explica que el dolor en la zona lumbar surge de la inseguridad y la necesidad de validación externa, mientras que el dolor en los trapecios y la espalda alta, lo que el texto denomina de forma brillante el complejo de Superman o Redentor, proviene de asumir cargas que no corresponden. Argumenta que esto demuestra que el cuerpo somatiza el estrés psicológico de una narrativa interna destructiva. Cuando menciona que los resfriados de verano son producto de la negatividad, está describiendo la correlación médica entre el estrés crónico, la inflamación y la reducción del sistema inmune de forma demostrable, no mística. Palabras que rompen defensas espirituales antes de tocar el cuerpo. Porque el estrés es provocado por esas palabras. Se agotan los recursos corporales para mantener el estado de alerta. No es un campo magnético, es inflamación sistémica. Vale, veo cómo enlazas la biología ahí. Pero consideremos nuestro tercer punto de contención, que aborda la asimilación de la información y el concepto del Shevirat Akelim, la ruptura de las vasijas. Aquí la naturaleza metafísica me parece ineludible. Ilumínanos con el concepto de las vasijas. A ver.
El maestro subraya el peligro espiritual de adquirir conocimiento cabalístico sin aplicarlo en Malhut. Según el texto, las entidades de la oscuridad, las Klipot, utilicen ese exceso de luz y conocimiento que no se pone en práctica para crear estancamiento. Esto provoca la ruptura de las vasijas, porque la luz divina necesita salir, y si la persona mantiene una vibración baja mediante quejas o chismes, esa luz se convierte literalmente en oscuridad y conflicto interno. Es una mecánica real. Es un punto interesante, aunque yo lo plantearía de otra manera. Reinterpreto este fenómeno como una descripción perfecta de culpa inconsciente y autosabotaje. Cuando una persona adquiere gran conocimiento ético o de desarrollo personal, pero mantiene un entorno tóxico, digamos, escuchando quejas constantes o telediarios negativos, genera una enorme disonancia cognitiva. Genera una hipocresía interna, sí. Totalmente. El rechazo a los elogios o el sentimiento de estancamiento no es obra de entidades externas o demonios menores. Es el choque psicológico entre el nuevo ideal aprendido y la vieja identidad de fracaso que aún persiste en el subconsciente. La mente colapsa ante esa disonancia. La ruptura de la vasija es tu propio sabotaje cognitivo. Es una lectura muy racional, claro, pero sigo pensando que despoja el texto de su verdadera dimensión. Y esto nos lleva al cuarto punto de contención, la metodología de reprogramación, permutaciones y polaridad. Aquí es donde el texto se vuelve sumamente práctico. Sí, pero enfatiza la rigurosidad de la técnica espiritual. Destaca la enseñanza sobre jurar. Usar la mano derecha asocia el acto a Binah, el hemisferio izquierdo de la razón, lo cual bloquea la espiritualidad pura, porque la razón dirá que es imposible. Debe usarse la izquierda, conectada a Jochma, el hemisferio derecho, la percepción espiritual. Esto no es un truco mental, ilustra leyes metafísicas inmutables sobre los flujos de energía. Ese es un argumento convincente, pero ¿has considerado cómo contrarresta esto con la técnica lingüística de la permutación a la que dedica tanto tiempo? ¿Te refieres al uso de la palabra pero? Precisamente, el uso estratégico de esa palabra. Nos dice que en lugar de decir «la cosa va bien pero no pagan mucho», nos instruye a permutar el orden diciendo «no pagan mucho pero la cosa va bien». Argumento que esto no es alterar la trama del universo de manera esotérica, sino crear una ruta neuronal reforzada mediante lenguaje positivo. Esto estimula la liberación de dopamina, serotonina y oxitocina, optimizando la actitud y, por ende, el destino. Cambias las palabras, cambias la química. No me convence esa línea de razonamiento porque reducir la enseñanza a pura biología ignora referencias clave del material. El maestro no se queda en la dopamina. Cita el Salmo 103:20, donde se establece claramente que los ángeles ejecutan la palabra humana, funcionando por afinidad vibratoria. Es decir, las palabras son instrucciones literales en el mundo espiritual, no solo química cerebral. Yo lo abordo desde un ángulo distinto. El propio maestro aclara una cosa vital, y cito, no estoy diciendo que hay entidades esperando que usted hable para venir a atacarte. Es cierto que hace esa salvedad, sí. Y es la clave. El texto utiliza metáforas angelicales para describir cómo el ser humano, al alinear pensamiento, escucha y habla, se convierte en el creador absoluto del entorno que habita. Tu afinidad vibratoria es tu sistema de activación reticular filtrando oportunidades. Cuando alineas tu psique a la abundancia, tu mente biológicamente ve soluciones que el estrés ocultaba. Fíjate, hemos llegado al final de nuestra sesión y creo que los perfiles de este debate han quedado nítidamente trazados. Desde mi posición, resumo que el material documenta un sistema ontológico sofisticado donde el ser humano, creado a imagen del creador, ejerce un poder metafísico real. El pensamiento crea el molde y el habla manifiesta la materia en Malhut a través de leyes vibratorias universales. Y desde mi lado de la mesa resumo que la grandeza del texto es su capacidad para traducir la profunda sabiduría ancestral del árbol de la vida en un manual empírico de neurociencia aplicada, donde la amígdala, el cortisol y la plasticidad neuronal explican los milagros y maldiciones de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, reconocemos un área de convergencia central. Independientemente de si el mecanismo es una entidad metafísica o un neurotransmisor, el texto demuestra de forma incontestable que la falta de coherencia entre lo que pensamos, escuchamos y decimos nos destruye desde dentro. Totalmente de acuerdo contigo. La disonancia cognitiva o espiritual es letal.
y sugerimos al oyente que el texto ofrece mucho más terreno por explorar, particularmente en las rutinas matutinas sugeridas, como las recitaciones del Shema para sellar el campo vibratorio o la preparación de la vasija mental antes de buscar nuevas oportunidades. Hay un tesoro de aplicaciones prácticas ahí. Así es. Dejamos el material sobre la mesa. Os invitamos a sacar vuestras propias conclusiones sobre vuestra capacidad de configurar la realidad. Gracias por acompañarnos en este riguroso intercambio de ideas. Hasta nuestro próximo encuentro en el debate.